tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza del Apostolado Católico de Formación Cristiana Beato Juan Pablo II. Estamos en la Iglesia del Rosario, una iglesia que terminó de construirse en junio de 1971 y guarda para los salvadoreños un sentimiento muy grande, ya que la historia nos recuerda cantidad de acontecimientos que ocurrieron acá. Desde aquí queremos llevarle hasta sus hogares la nueva temporada de ¿En qué creemos los católicos? Así que le invito a que nos sintonice, se acomode y se prepare a conocer más acerca de nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. No nos cambie, siga con nosotros. La soledad es uno de los males que más afecta a la raza humana, a nivel de los sentimientos, a nivel de la sensación. Y precisamente es eso lo que dice la psicología, que es la sensación real o significativa, simbólica de algo que se ha perdido. Lo cierto es que en términos generales se puede describir como un vacío interior. Un cantante argentino llamado Leonardo Fabio decía: la soledad es un amigo que no está. Eso significa que ese amigo dejó un vacío en nuestro interior que no se puede llenar tan fácilmente. El padre Ignacio Larrañaga hacía una reflexión acerca de las necesidades que experimenta el hombre. Y decía el padre: si hay sed es porque existe el agua, si hay hambre es porque existe el alimento, si necesitamos respirar es porque existe el aire. Con esto lo que nos quiere decir es que a cada una de las necesidades Dios ha creado los medios para satisfacerla. Pero ante la necesidad interior, ¿cómo puede el hombre abastecer tal vacío? A lo largo de la historia, muchos han tratado o han intentado llenar ese vacío a través de las drogas, a través del placer, a través del dinero, a través del poder. Pero la misma historia nos ha dicho que eso no logra llenar esa necesidad. Queridos hermanos, soy Jimmy Carranza y este es su programa ¿En qué creemos los católicos? El tema que vamos a compartir el día de hoy con ustedes se llama ¿Puedo tener una relación personal con Dios? Establecer una relación personal con Dios es un medio a través del cual nosotros podemos llenar o abastecer y satisfacer esa necesidad interior. El Catecismo de la Iglesia Católica hace esa reflexión, sobre todo en sus primeros numerales, en el numeral 27 en adelante, cuando dice que Dios nos ha creado por Él y para Él, y solamente en Dios el hombre puede encontrar la dicha y la verdad que no cesa de buscar. Dos elementos que son importantes, la dicha y la verdad. Elementos que según la Iglesia son suficientes para abastecer ese vacío interior que existe en el hombre. No importa si usted es una persona agnóstica, atea o profese otra religión que no sea la religión católica. Lo cierto es que todos los hombres sobre la faz de la tierra hemos experimentado de una o de otra manera esta sensación de vacío, de soledad. Bueno, se dice que 2 de cada 3 personas experimentan o viven en ese estado de soledad y vacío, incluso de carácter permanente. Países como los países europeos o los países escandinavos, donde los índices de suicidio por el estado de soledad cada día van en aumento. Esto nada más nos puede decir que el hombre sigue experimentando cada vez más esa sensación de vacío, de soledad. Es más, las asociaciones demográficas han estado hablando del incremento de la población mundial. Cada día son más personas las que nacen, sobre todo en Latinoamérica. Somos más los que estamos poblando la tierra. Pero, ¿cómo es posible que siendo más personas sobre la tierra, sigamos sintiéndonos tan solos? Pues la razón es esta: no logramos bajo ningún medio llenar ese vacío. Si es Dios el que puso en nosotros ese vacío,
es precisamente porque ese vacío solamente Él lo puede satisfacer. ¿Y cómo? Pues a través de una relación personal con Él. Una relación que decía el Santo Padre Juan Pablo II, nos lleva a una experiencia de ojos abiertos y corazón palpitante. No hablo de una relación etérea, no hablo de una relación superficial o de simpatía a la existencia de Dios. Hoy en día mucha gente tiene simpatía con Dios. Si nos fuésemos a la calle, vamos a ver incluso unas preguntas que vamos a hacer más adelante a la gente. Le preguntamos si creen en Dios y la gente rápidamente dice que sí cree en Dios, pero ese creer en Dios les ha llevado a establecer ese vínculo, esa relación cercana y estrecha con Dios. Pues eso es lo que vamos a descubrir. Para poder tener esa relación con Dios necesitamos agotar ciertos momentos, ciertos pasos que hoy vamos a aprender. El primer paso, una relación que implica el descubrimiento de la necesidad que tengo de Dios. Tenemos que ser objetivos. Cuando uno siente hambre, puede sentir hambre de cualquier cosa y podemos comer cualquier cosa, pero cualquier cosa que comamos no nos satisface realmente la necesidad. Un día hablaba con una persona que me decía que si uno toma agua destilada de la que se le echa a las baterías de los carros, la sed no se agota. Qué interesante por la actividad química que hay en este tipo de agua. Debe ser interesante saber que uno toma y toma y toma esa agua y el agua esa no quita la sed. Pues eso pasa, tenemos que reconocer que hay muchas cosas con las que queremos llenar ese vacío interior, pero al descubrir que ese vacío no se llena, si al descubrir que mi familia, si al descubrir que mi dinero, si al descubrir que mi poder, si al descubrir que mis placeres no llenan ese vacío, entonces yo tengo que llegar a una primera conclusión: nada de eso me puede satisfacer. Entonces surge la inquietud. Entonces, ¿qué me puede satisfacer? ¿Qué me puede llenar? La psicología ha ahondado mucho en esto, y sobre todo los que investigan mucho acerca de la motivación humana, incluso han llegado a desarrollar una pirámide. A través de esta pirámide ellos han evaluado que existen ciertos escalones que hay que ir avanzando para ir llenando ciertas etapas, empezando por las más básicas, las que ellos llamaron las necesidades fisiológicas. Luego seguimos a las necesidades de seguridad, las de autoestima, las de aceptación. Pero lo interesante es la necesidad que está en la cúspide de la pirámide, la de autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? No es más que otra cosa que la necesidad absoluta o la satisfacción absoluta de todas las necesidades. ¿Se puede usted imaginar lo que es tener esa sensación de que no necesito nada, lo tengo todo? Esa sensación de plenitud. La psicología sigue estudiando esos momentos picos, lo que le llamaba los momentos de plenitud en el hombre, para tratar de descubrir y describir lo que es la realización. Pues dice la Iglesia que solamente en Dios podemos encontrar esa plenitud, porque solo en Dios, que no cesa de buscarnos, podemos encontrar la dicha y la verdad que el mismo hombre busca inherentemente. Algunos han llegado incluso a decir que no somos religiosos o que no se predica religión, pero esto es un poco absurdo decirlo, porque la religión es natural en el ser humano. Nosotros somos por naturaleza seres religiosos, seres que andamos buscando a través de lo que llamamos Dios o divinidades, andamos buscando abastecer nuestra propia necesidad, y lo mostramos a través de las distintas y variadas expresiones religiosas. No importa cuál religión usted profese o no la profese, pero a través de las expresiones religiosas que tenemos, la búsqueda inherente de ese ser supremo, usted le llamará suerte, usted a lo mejor le llamará Dios, a lo mejor le llamará Alá, no importa cómo le llame, pero esa búsqueda del ser superior que llene esa necesidad es lo que la Iglesia llama religión. El primer paso es reconocer que usted y yo somos personas necesitadas de Dios.
segundo elemento para poder establecer esa relación personal con Dios es establecer una relación intelectual. Sí, intelectual. De repente usted se podrá preguntar, ¿pero por qué intelectual si la razón no tiene nada que ver con la religión? Se equivoca. Están estrechamente vinculadas y unidas. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, que significa fe y razón. Y decía el Santo Padre que son las dos alas que elevan el espíritu hacia la verdad plena. Esto significa que es importante que nosotros también usemos de nuestro razonamiento para poder acceder a Dios de una manera más objetiva. Quiero leerles en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 31, lo que la Iglesia nos dice. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y a amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se le llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. El catecismo precisamente nos enseña que podemos llegar a acceder al conocimiento de Dios. Es que conocer a Dios es vital para la salvación. San Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, en una de las cartas a Timoteo, en su segundo capítulo nos va a decir, porque esto es bueno y es lo que Dios quiere, que el hombre llegue al verdadero conocimiento de Dios y se salve. La salvación entonces está estrechamente vinculada con el verdadero conocimiento de Dios. El mismo Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 13 en adelante, va a decir que alcancemos la estatura de Cristo, el verdadero conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cómo conocerle? No se le conoce solamente a través de sensaciones y emociones. El problema es que mucha gente ha creído que la relación con Dios está directamente vinculado a emociones, a sensaciones, y nos quedamos solamente en ese plano, queriendo sentir a Dios, queriendo percibir a Dios. Mucha gente que se dedica a la búsqueda de lo sobrenatural desde la perspectiva psíquica, trata de vendernos esta idea, que las cosas se perciben, se sienten. Hermanos, los humanos no tenemos otro medio de acceder al conocimiento sino es a través de la razón. Por supuesto, la percepción, todo el aparato sensitivo nos ofrece la información de lo que sucede alrededor y todo se procesa en la inteligencia. Por eso, para poder conocer a Dios, dice el catecismo, Dios nos ofrece ciertas vías. Uno de los hombres más inteligentes en nuestra iglesia, de los que más piensan en nuestra iglesia, era Santo Tomás de Aquino. Y en un documento que se llama La Suma Teológica, él hablaba acerca de las vías para acceder al conocimiento de Dios. Y particularmente dice que podemos partir del mundo, el mundo mismo. El mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la creación misma, nos habla de Dios. El problema es que aquí se cumple aquel refradicho popular que dice, más ciego es el que no quiere ver que el que no ve. ¿Esto qué significa? Que la verdad puede estar evidente delante de nosotros, pero simplemente la dejamos pasar, no la queremos ver. Cuando nosotros vemos o giramos la mirada a esas vías de acceso al conocimiento de Dios, entonces podemos descubrir dos vías. Uno, el mundo material, y dos, el hombre mismo. El mundo material, ¿por qué? Porque cuando vemos alrededor descubrimos cómo la mano de Dios ha estado presente en la contingencia de todo lo que existe. Hay quienes llegaron a calificar en el siglo pasado que todo lo que existe parte de la casualidad. Pero no puede ser la casualidad el orden. Usted ve estas bancas que están perfectamente alineadas en este templo. No crea usted que quien se encarga de arreglarlas las tira al azar y por casualidad caen así ordenadas. No, aquí hubo la intervención de una inteligencia para que hubiera un orden.
El orden solo es producto de la inteligencia. ¿Eso qué significa? Que cuando vemos el mundo simétricamente bien calculado y en un orden perfecto, de manera que las especies no se chocan, sino que se ayudan mutuamente para su coexistencia, entonces podemos descubrir que ahí está latente una inteligencia creando al mundo, a la que nosotros llamamos Dios. En segundo plano, la otra vía, dice Santo Tomás de Aquino, decía, es el mundo, el hombre mismo. El hombre mismo nos ofrece, al estudiarlo, al conocerlo, esos vestigios de Dios presentes en él, desde la psicología, desde la medicina y la experiencia clínica. El hombre descubre cómo Dios está presente. Cuando Dios lo crea, con ese anhelo de trascendencia, con ese anhelo de amar. Nosotros amamos a una persona, amamos a la gente, a nuestros padres, a nuestra pareja, pero no se ha logrado descifrar de manera científica en qué consiste el amor. Algunos psicólogos han pensado que es la interacción de ciertas hormonas que intervienen en el comportamiento humano, que nos ayudan a tener esa sensación y esos atractivos, pero no podemos decir que solamente son reacciones químicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente sentimos simpatía por una persona y no por otro, y no tiene nada que ver la química. No es que precisamente Dios está interviniendo, por eso tenemos que ser un poco más objetivos, empezar a meditar, a reflexionar en la manera en la que Dios constantemente nos está hablando, para poder dar ese segundo paso en la relación personal con Dios. Llevando el mensaje, Dios quiere hablarte, El Salvador. Queridos amigos televidentes, gracias por preferirnos. Somos la familia de Canal Católico 57 y queremos anunciarle que estamos de aniversario. Son ya 12 años de este proyecto evangelizador, llevando hasta usted mensajes de paz, de alegría, de esperanza, pero sobre todo de ánimo. Hay también mucha programación de formación de nuestra doctrina. Gracias por preferirnos. Sin su solidaridad tampoco fuera posible que hubiéramos llegado a estos años. Recuerde, somos iglesia, somos salvadoreños, somos Canal Católico 57. Llevando esperanza, Dios quiere hablarte, El Salvador. Cada vez que uno entra a este templo, no deja de experimentar una grandiosa espiritualidad envolvente y transformadora, que definitivamente nos transforma, nos lleva y nos comunica directamente con Dios. A lo mejor el diseñador quiso plasmar en cada detalle de esta iglesia esa expresión de la comunicación con Dios. Es que el tercer paso para establecer esa relación personal con Dios es entender lo que Dios ha querido revelarnos o lo que Dios ha querido decirnos. No podemos suponer a Dios, tenemos que entenderlo. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Hebreos que Dios desde tiempos antiguos ha querido comunicarse con el hombre. Primero lo hizo a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos, dice el autor de la carta a los Hebreos, lo ha hecho a través de Jesucristo. Pero la pregunta es, de Jesucristo, 2000 años después, ¿cómo se ha comunicado Dios con nosotros? ¿Quiénes son los encargados de ser ese canal fidedigno del mensaje que Dios ha querido comunicarnos? Hoy en día mucha gente vive suponiendo lo que Dios piensa, lo que Dios dice,
pero no logramos llegar a la concreción de lo que evidentemente Dios quiere decirnos. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces vamos a descubrir la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y el único canal objetivo, claro y fidedigno que nos puede hablar de manera muy clara y concisa de Dios es la iglesia. Por eso tenemos que aprender a ir modificando, dice la iglesia, nuestra manera de actuar, de hablar o de pensar en relación a Dios. Tenemos que ir purificando nuestro lenguaje de todo lo que tiene de impreciso para poder llegar a esas verdaderas certezas con mayor claridad. Dios es misterio. Y ese misterio solo lo puede revelar la institución que el mismo Cristo fundó, la Iglesia Católica. Entonces, para poder establecer esa relación personal con Dios, yo tengo que acercarme más a la iglesia, comunicarme. Aquí estamos ya en la nave central de este templo. En unos minutos va a empezar la Santa Eucaristía, pero es importante saber que los cristianos podemos acudir día a día, semana a semana, mes tras mes, a visitar a Jesús, a hablar con Jesús, a estar con Cristo, oyéndole directamente a través de lo que la iglesia llama su esposa, la iglesia misma. El hombre padece dificultades a la hora de conocer a Dios con el solo uso de la razón. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos, tan comunicador y tan comunicativo, nos ofrece diversas visiones de Dios. Muchas de ellas son visiones equivocadas, transformadas y trastocadas, que lejos de llevarnos a la verdad, nos desvían de ella y nos convierten en personas apartadas de la fe, divorciadas de la fe. Por eso es interesante que nosotros, apegados a la iglesia, busquemos en la iglesia el verdadero mensaje que Dios quiere comunicarnos. Por eso, el tercer paso para establecer la relación personal con Dios es estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de Dios, aquí conocemos de Dios, aquí respiramos a Dios. Y no solo lo que se suele decir comúnmente en la calle, la gente dice cada cosa que se inventa de Dios. Otro día, la gente comúnmente oía la otra vez que decían que Dios castiga y que Dios se venga y que Dios no nos perdona los delitos o las faltas. Cuando la iglesia nos habla de un Dios que es amor puro, un Dios que no tiene sentimientos de venganza, no tiene sentimientos bajos, un Dios que no se encarga de andar castigando a cada quien por lo mal que se porta. Pues si de eso se tratara, queridos hermanos, el mundo ya no existiera. ¿Se imagina si Dios empezara a castigarnos por cada una de las fechorías que cada uno de los hombres hacemos? Hombre, el mundo ya no existiera, así de simple. ¿Por qué? Porque ni tendría tiempo Dios de estar castigando a medio mundo. Por eso la actitud de Dios de cara a nosotros, sus hijos, no es de castigo, sino de una invitación a establecer ese vínculo, esa relación personal y estrecha con Él. Tercer paso, acérquese a la iglesia, busque a Dios a través de la iglesia. En ella encontrará usted la palabra, el mensaje de nuestro Señor. El tercer punto, o el paso que tenemos que dar para poder establecer esa relación personal y cercana con Dios, es orar, hablar con Dios y al mismo tiempo hablar de Dios. El crecimiento de nuestra relación solamente puede realizarse o darse en la medida en que logro esa comunicación permanente y perenne con Dios. Jesús decía, oren sin desfallecer. Si nosotros no somos gente de mucha oración, pues difícilmente vamos a hacer estrecha, unida, fuerte esa relación personal con Dios. Nosotros estamos viendo a lo largo de toda esta iglesia ciertas imágenes de algunos santos
que lograron esa vida de santidad y acrecentar su relación personal con Dios, porque precisamente era gente de mucha oración, era gente que vivía permanentemente en oración. Para poder conocer a Dios, lo primero que hay que hacer es hablar con Él. ¿Usted quiere que se establezca esa relación cercana de amigos con Dios? Pues hay que hacer eso, orar cada cuánto. Yo le digo a la gente, ore sin cesar todos los días. Y la gente se vive preguntando, ¿pero cuánto es necesario orar? ¿2 horas, 3 horas? Pues yo le digo a las personas que me piden consulta o que me preguntan, les digo, ore 5. ¿5 qué? ¿5 horas? No, 5 minutos, como mínimo, 5 minutos. No le estoy diciendo que solo ore 5 minutos, que ore como mínimo 5 minutos diarios. Eso va a empezar a incrementar esa relación cercana. Usted va a darse cuenta cómo va de 5 a 10 minutos, de 10 minutos a 20, de 20 a 40, de 40 a 80 y así sucesivamente hasta que usted tenga largos ratos de oración. Hay un principio bíblico que dice, quien no lo puede en lo poco, no lo puede en lo mucho. Si no somos capaces de orar 5 minutos al día, pues difícilmente vamos a poder orar 30 minutos, 1 hora. Será prácticamente imposible. Por eso es imperativo que el que quiere desarrollar una relación personal con Dios debe dedicar un momento diario en su vida a la oración personal, cercana. Es válido también el rezo del Santo Rosario, el rezo de algunas oraciones particulares, nos ayudan a estrechar, a mantener esa relación personal con Dios, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es llenar ese vacío. Y en medio de este paso, que es el 4.º paso, también implica el hablar de Dios, comunicarle a la gente de Dios. Si nosotros conocemos y hemos estudiado de Dios, pues entonces lo empezamos a comunicar, lo empezamos a decir, lo compartimos con la gente. El éxito de la Iglesia Católica y que se ha diseminado en todo el mundo es precisamente la evangelización, la comunicación del misterio de Cristo, que se ha llevado a todos los rincones de la faz de la tierra. Desde Europa, donde se dieron los primeros conatos de evangelización, se trasladó a América cuando aún los americanos ni siquiera podían hablar español. Se les comunicó la fe. Entonces, comunicar a Dios, no solo comunicarse con Él, sino comunicarle a los demás a Dios, eso nos ayuda a ir desarrollando ese amor. Es como los que somos fanáticos a determinados equipos de fútbol. Entre más hablemos de ese equipo de fútbol, más sentido de pertenencia vamos teniendo a ese equipo. Pero lo mismo sucede con Cristo. Entre más hablemos de Él, más sentido de pertenencia, de amor, de cercanía. El problema es que poco hablamos. Y si hablamos, de lo que menos hablamos es de Dios. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un lenguaje muy limitado, un lenguaje que necesita ser purificado en la medida de mi estudio, de mi desarrollo académico en las cosas de Dios, es decir, conocer más de la Biblia, conocer más del catecismo, no se necesita ser teólogo, basta que nosotros desarrollemos esa hambre de querer conocer más de Dios, esa hambre de querer saber más del Señor, así lograremos incrementar nuestro bagaje y nuestra comunicación con Dios y con los demás acerca de Dios, pues va a ser más amplia, va a ser más sólida, va a ser más efectiva. Para recapitular, primer paso, descubrir mi necesidad interior de Dios. Segundo paso, desarrollar una relación intelectual, es decir, que yo logre entender los misterios de Dios. Tercer paso, establecer un conocimiento de Dios según la Iglesia, no según mis propios modos de pensar. Y el cuarto paso, hablar de Dios y al mismo tiempo hablar con Dios diariamente. Queridos hermanos, soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.